Buenos días, esta es la presentación del proyecto final del curso Ciencia de Datos en Python a cargo de Naomi Lara, que se identifica con carnet 1800-1404. Entonces, como primer punto, tenemos lo que sería la presentación del conjunto de datos que se utilizó en el proyecto. El dataset fue obtenido de la página de Kyle y este consiste en información sobre las ventas realizadas en Owlist de 2016 hasta 2018. Owlist es un e-commerce que conecta lo que viene siendo pequeñas empresas de todo Brasil con los clientes a través de un contrato. Estos comerciantes pueden vender sus productos a través de la tienda de Owlist y enviarlos directamente a los clientes utilizando los socios logísticos de esta empresa. En general, su funcionamiento es muy similar al de Amazon, con la diferencia que está enfocado primordialmente al transporte dentro de Brasil. Dentro del proceso normal de compra, se tiene que cuando el cliente realiza una compra del producto, se le notifica al vendedor para que éste pueda cumplir con el pedido, y una vez que el cliente recibe el producto o vence la fecha estimada de entrega, el cliente pues recibe lo que vendría siendo una encuesta de satisfacción por correo electrónico, donde puede dejar una nota sobre la experiencia de compra y algún comentario en particular. Como se puede ver en esta imagen, este es el sistema que tiene actualmente Owlist. Tenemos lo que viene siendo la parte del encabezado de la orden, donde tenemos información sobre la reseña por número de orden, los pagos asociados a ese número de orden y el cliente que está asociado a esa orden. De igual forma tenemos este otro base de datos que vendría siendo la tabla donde se tiene el detalle de la orden. Entonces aquí tenemos los códigos de productos, los códigos de los vendedores, y tanto el vendedor como los clientes están asociados a una ubicación en particular. Entonces, en base a este esquema, pues se propone que las preguntas que debería ser capaz de responder el modelo dimensional serían 5 preguntas. Primero sería, ¿qué categoría de productos son las que generan la mayor cantidad de ventas? La segunda pregunta sería, ¿en dónde se encuentra la mayor parte de los clientes, ciudad y estado? Como tercera pregunta sería, ¿cuál es la estacionalidad de compra en línea que tienen los usuarios? ¿Existen horas donde hay una mayor solicitud de órdenes? Como cuarto punto tendríamos, ¿cuáles son los productos mejor y peor calificados? En caso de los peores calificados, ¿a qué se debe? Y como quinta pregunta tenemos, ¿cuál es el método de pago preferido por los clientes? Entonces, en base a estas preguntas de negocio, se propone el siguiente modelo dimensional. Pues relacionando sobre qué categoría de productos, tenemos pues la asociación de categoría de producto con las ventas que se realizan. Para la segunda pregunta, ¿en dónde se encuentra la mayor parte del cliente? Pues tenemos la parte de que el cliente pues tiene lo que viene siendo el estado y ciudad. Como tercera pregunta tenemos cuál es la estacionalidad de compra. Tenemos lo que viene siendo la dimensión de calendario para estudiar el comportamiento de venta, ya sea por mes, días, y de igual forma hasta granularidad de minuto u hora. Luego tenemos que cuáles son los productos mejor y peor calificados. Tenemos la dimensión de reseña asociada a cada tipo de orden, y en cada reseña se tiene lo que viene siendo el puntaje y la parte de comentario para que posteriormente se pueda realizar un análisis más profundo sobre la parte de comentario por reseña para identificar por qué es que los peores calificados pues tienen esa calificación. Y para responder a la quinta pregunta sobre cuál es el método de pago preferido por los clientes, se tiene lo que es la dimensión de tipo de pago que está asociado a las órdenes. Entonces, en base a este modelo dimensional, pues como primer punto se tiene que se prepararon los datos. En este caso, pues por ser archivo obtenido de CAE, se hizo primero una exploración y una limpieza de los datos.
dentro de la exploración y limpieza, pues obtuvieron los siguientes resultados. Tenemos que, primero, existe una relación de 1 a 1 entre el ID de la orden y el ID del cliente, y esto se comprobó al realizar el linear join, que devuelve el mismo tamaño del dataset original. Por tanto, si tiene una relación 1 a 1 entre order ID y customer ID, se puede concluir que se tiene una relación de 1 a 1 entre la parte de customer y la parte de orden. Por otra parte, tenemos que una orden está asociado a diferentes pagos, y esto quiere decir que, por ejemplo, una orden puede estar siendo pagada por partes, o bien puede estar pagada por diferentes tipos. Por ejemplo, una que fuera por transferencia bancaria y otra que ya es, por ejemplo, con tarjeta de crédito como tal, ya que esto se demuestra que aquí se tiene pues la orden, el número de orden está asociado a más de un tipo de pago. Por otro lado, tenemos de que existe una diferencia entre estado y ciudad que tienen un mismo código postal, y esto pues a través de la exploración se concluyó que la diferencia entre estado y ciudad que tienen los vendedores y los clientes es más que todo por acentos. Entonces, con la finalidad de que exista uniformidad en los datos de estado y ciudad, se eliminarán los acentos para que de esta manera pues estén más uniformes lo que viene siendo la información de localización de tanto pues la parte de vendedor como la parte de cliente. Luego, pues, unas transformaciones adicionales que se realizó. Esto fue más que todo, pues, para facilitar al momento de ingresar los datos a lo que viene siendo el escenario, y que pues estén optimizados para consulta. Es que en vez de utilizar los IDs originales que tienen los archivos, dado que estos IDs son textos de 32 caracteres, para facilitar tiempos de consulta, se cambió esto por JAES surrogadas, para facilitar los tiempos de consultas, y así utilizar pues todos los datos que tiene este conjunto de datos. Y también se realizó previamente pues la filtración de columnas que serían de interés, pues algunas tablas pues tenían como 20 columnas, entonces para facilitar pues al momento de ingresar en el escenario, pues filtraron esas columnas extras. Y también, para que sea un escenario pues un poco más realista, se agregó una parte de datos generados, la parte de cliente y vendedor, como lo vendría siendo nombre, correo y teléfono, y esto más que todo con la finalidad de que el escenario pues esté un poco más realista. Entonces, estas fueron más que todo las modificaciones que se realizaron a nivel de datos previo a su implementación al sistema o al escenario que se tendría. Entonces, ya una vez teníamos, ya se tiene esto, se procede a realizar pues la instancia en PostgreSQL, la creación del servicio RDS, se hace su conexión. Una vez que se creó la base de datos creado exitosamente, pues ya se procede a cargar pues los archivos limpios, y se ingresa pues a cada una de las tablas en esta base de datos. Y aquí podemos observar, por ejemplo, de los vendedores pues tenemos 3095, y de clientes tenemos 99.441 clientes. Entonces, esto es pues ya datos insertados como tal. Y luego de realizar esto, pues nos vamos a la parte de Data Warehouse, siempre pues utilizando los scripts de SQL para la creación de la base de datos. Aquí se utilizó lo que viene siendo MySQL. Bueno, primero se leyeron los datos de la base de datos en la que se tiene el escenario, en este caso la base de datos de Postgres. Entonces se hace el driver y luego pues se manda a los queries o las consultas,
Todas las consultas son como select de tal tabla y pues se va alimentando cada una de las dimensiones. Luego llegamos a la dimensión de fecha. Para ello se utiliza el Order Purchase Timestamp, donde indica la fecha y hora en que se realiza la compra del producto. A partir de aquí pues se va construyendo lo que viene siendo la dimensión de calendario, incluyendo lo que viene siendo años, meses, trimestres, etc. Luego tenemos lo que viene siendo la creación de la tabla de hechos. De la tabla de hechos pues se agrega lo que viene siendo también la llave para la tabla de pues calendario. Entonces una vez tenemos pues las dimensiones y la tabla de hechos creadas, se procede a realizar la lectura del archivo desde C3. En este caso pues se tiene que de los archivos tenemos el tipo de pago y lo que viene siendo las categorías de producto. Estos van a estar alimentando a una dimensión dentro del modelo dimensional. Entonces una vez ya se leyeron, pues ya empezamos a crear lo que viene siendo la parte de la base de datos, la instancia en MySQL. Entonces una vez se crea la base de datos en MySQL, pues se procede a insertar los datos. En este caso, previo a insertar los datos, pues se actualizan los nombres dentro de la dimensión para que hagan match con el nombre de la columna dentro de la base de datos del Data Warehouse. Bueno, dentro de lo que viene siendo el Data Warehouse, de forma que al tener los nombres de columnas iguales, pues se van ingresando los valores. Entonces, pues se lleva a cabo este proceso para cada uno de las dimensiones y al finalizar pues se puede comprobar realizando consultas. Por ejemplo, aquí se cambiaría lo que viene siendo MySQL y ya se coloca los nombres, por ejemplo, dim payment type, que sería 5, product category, que eran, por ejemplo, 74, y este último que vendría siendo factivo, donde tenemos que la tabla de hechos fueron 118.307 registros distintos. Y si quitamos todos, sí, y serían los 118.000. Entonces, bueno, pues esto sería el proyecto y esas serían pues las preguntas capaces que podría responder a las preguntas de negocios asociadas. Muchas gracias.